Gloria a Dios. Iglesia, nuevamente Dios los bendiga. Amén. Estamos aquí en esta mañana continuando alabando y glorificando al Señor. Así que yo quiero contarles parte de una experiencia. Yo soy fan de un poquito de todo. Mucha gente dice, a mí me gusta la música, a mí me gustan las películas, a mí me gustan los deportes, a mí me gusta y muchas cosas. Pero hay algo en particular que a mí me gusta, que mucha gente le sorprende. A mí me gustan los musicales. Cualquiera diría, ¿verdad? Con el talento vocal que yo tengo, ¿verdad? A mí me encantan los musicales, la manera en que pueden contar una historia por medio del cántico, cómo cantan, cómo pueden narrar una historia y tener esa experiencia, brutal. Uno de los musicales que a mí me encanta es de un compositor puertorriqueño que es Lin-Manuel Miranda, es Hamilton. Hamilton es una novela, es un musical inspirado en el primer tesorero de Estados Unidos. Sí, qué interesante, ¿verdad? Eso es lo que me da gracia. Cuando tú ves el musical en papel, tú dices, esto puede ser el musical más aburrido de la historia. ¿Cómo tú crees que yo voy a ver un musical, una historia de una persona que creó el Banco Nacional, que fue el primer tesorero del gobierno de Estados Unidos, que lo que hizo fue trabajar el sistema económico? Yo me quedo dormido en la clase de matemáticas. Pero entonces tú empiezas a ver la historia, cómo él era un inmigrante, cómo cuando él era joven, él vivía en el Caribe y un huracán destruyó su isla, cómo su padre lo abandonó, cómo su madre murió, cómo su primo se suicidó y constantemente estaba siendo atacado. Y entonces él va a la guerra y cómo él poco a poco sube, pero también cómo cae. Porque de la misma manera en que él empieza a tener reconocimiento, empieza a cometer errores, le es infiel a su esposa, empieza a crear enemigos y eventualmente, según la historia, termina asesinado por su mejor amigo. Dentro de la historia hay una canción en particular que canta George Washington, que le dice, él habla de su experiencia y le dice, yo cuando era joven quisiera saber algo. Tú no tienes control de tres cosas: quién vive, quién muere y quién cuenta tu historia. Y esa última es la que me pareció bien interesante. Tú no tienes control de quién cuenta tu historia. Y lo vemos. Vemos como el que al fin y al cabo termina asesinando a Hamilton. Tú sabes la historia de él. Y él mismo lo dice, tantas cosas que yo hice y ahora me conocen como Aaron Burr, la persona que asesinó a Hamilton. Así lo reconocen en la historia. Y eso me hace una pregunta bien importante. ¿Quién tiene la autoridad para contar nuestra historia si no tenemos control? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Han dicho que hay dos tipos de muerte en la vida. Está tu muerte física y la segunda muerte es cuando la gente deja de decir tu nombre. El legado a cierto nivel mucha gente le importa. ¿Cómo va a ser recordado? Pero también la pregunta, ¿quién decide quiénes somos? ¿Quién interpreta lo que hemos vivido? ¿Y quién tiene la última palabra en nuestras vidas? Porque vamos a ser honestos, en esta historia todo el mundo tiene una versión. Y aquí vemos la historia del ciego. Y esta historia del ciego, que lo cortamos porque era hasta el versículo 41. Y si vemos esa historia completa, vemos que todo el mundo tiene una versión de la historia, menos el único que realmente experimentó el milagro. ¿Usted no ha pensado esto? Como todo el mundo tiene opiniones, pero la persona que es involucrada es la menos que la gente le hace caso. Vamos a trabajar y vamos a explorar la historia. Comenzando la historia, vemos a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento.
Ya eso te está estableciendo que, número uno, todo el mundo sabe quién es Él. Todo el mundo sabe su condición. Por lo tanto, Jesús se acerca. Los discípulos lo miran y le preguntan: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¡Wow! ¿Por qué esa pregunta? Porque en la religión judía se reconoce que estos tipos de discapacidades son castigos de los pecados. Que si tú naciste de nacimiento, lo más probable, o tú, si eres de nacimiento, lo más probable, tus padres cometieron un pecado bien grande y ahora tú estás sufriendo las consecuencias. Pero es bien frustrante porque ellos ni siquiera preguntan si puede ser sanado. Preguntan de quién es la culpa. Porque muchas veces la religión, muchas veces nosotros mismos nos preocupamos más por explicar el dolor que por sanarlo. Pero para estos discípulos, la historia ya estaba escrita. Alguien está sufriendo, entonces alguien tuvo que pecar. Es una teología, es un análisis bien ordenado. Pero ustedes creen que también es cruel. Porque qué fácil. Qué fácil es decir: tú eres así porque tus padres pecaron o porque tú pecaste. Simplemente estás recibiendo el castigo. Y así es como te ven. Porque convierte el sufrimiento humano en un problema teológico para resolver, en vez de una vida de qué amar. Nosotros estamos acostumbrados a ver el pecado de los otros y ver por qué está así. ¿Quién tiene la culpa? Quizá es que empezó a hacer cosas que no debía. Quizá es culpa de los padres. Quizá es culpa del primo, del hermano, de la iglesia que lo lastimó. Y empezamos a buscar la culpa rapidito. Pero nunca paramos y decir: ¿cómo podemos ayudar? Y Jesús rompe esa narrativa que nos hemos criado constantemente. Y Él empieza a decirle: no fue por su pecado ni por el de sus padres. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo: no todo dolor que tú experimentes es un castigo por algo que tú has hecho. Repito, no todo dolor que tú estás sufriendo es por un castigo. Sí. Hay muchas veces: Dios, porque yo estoy pasando por eso. No, tú estás teniendo las consecuencias de tus acciones, causa y efecto. Pero no todo dolor. Hay simplemente cosas que pasan. En un mundo fracturado, en un mundo lleno de dolor, pasa. Pero no toda herida tiene una explicación moral. No tiene un proceso teológico donde podemos sentarnos y dialogar. No, quizás es que tu padre en mayo 19 del 1948 pasó eso, por lo tanto tú esto y esto. No. A veces el sufrimiento simplemente es el lugar donde Dios decida actuar. Y ahí es la parte hermosa. Porque en la historia del ciego, Jesús hace algo extraño. Él escupe en la tierra, Él hace barro y lo pone en los ojos del hombre. Luego le dice: ve y lávate. Y el hombre obedece. Y de repente, después de toda una vida en oscuridad, puede ver. Qué buen lugar para terminar. Pero cuando ustedes ven la historia del ciego es hasta el versículo 41. Esto ocurre como en el versículo 6 o 7, por ahí. Tú dices: dame un break y estos 30 y pico de capítulos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Eh? Porque aquí es donde se vuelve interesante la historia. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque el milagro no termina el problema, lo empieza. Y en esto yo voy a llevar el tema del sermón. A mí me gusta ponerle títulos a los sermones. Y algunas veces quiero ser jocoso, quiero ser creativo. Pero aquí el mejor es el dicho que yo he escuchado toda mi vida: no hay peor ciego que el que
que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué yo digo esto? Porque a veces tu testimonio no le conviene a la gente. Los vecinos ven al ciego y comienzan a discutir. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas que nosotros aquí tengamos a una persona que tenga un milagro y Dios lo transformó, y en vez de venir a celebrar, empezamos a discutir? ¿No es este el que mendigaba? No, se parece. Yo creo que es un gemelo, un hermano. No, ese es. No puede ser. Esa no era la muchacha que estaba metida en todos esos revoluces, ¿verdad? Esa no fue la mujer que se casó 7 veces y en la séptima y de blanco. Lo he escuchado. Y están ahí criticando a los vecinos. Mira, este hizo pero no, este no. Y el hombre tan sencillo dice algo tan simple: soy yo. Pero lo más gracioso, y digo gracioso porque es frustrante, porque como dice, hay que reír para no llorar a veces, que ni sus propias palabras les bastan. Es sorprendente porque el único que sabe lo que pasó es el único que nadie quiere escuchar. Sí, soy yo. Ese no era el... Sí, soy yo. Ese no era el alcohólico. Sí, soy yo. Ese no era el drogadicto. Sí, soy yo. Ese no era el que asesinaba, el que hacía esto. Sí, soy yo. Cállate tú, nadie pidió tu opinión. Porque las personas ya tenían y tienen una historia en su mente sobre quién era él. Y la gente hoy en día ya tiene una historia en su mente sobre quién tú eres. Tú eres tal persona. Tú eres el que cometiste eso. Tú eres el que a los 18 años hiciste esto. Y tú tienes 50 y todavía están con eso. Esta fue la que tuvo un hijo a los 15. ¡Oh! Este fue el que le fue infiel a X o Y cosa. Este fue el que le cerró el negocio. Y cosas y diversas cosas más. Pero a esta persona lo reconocen como el ciego, el mendigo, el que vive al borde de la sociedad. Y cuando Dios cambia su vida, ese momento tan hermoso, no saben dónde ponerlo. Porque a nosotros nos encantan las categorías. A mí nos encanta ponernos en como si fueran gráficas. Tanto que odiamos las matemáticas, pero nos encantan las cosas binarias. ¿Qué es binaria? Es una u otra, eso es binario. ¿Eres X o eres Y? ¿Eres rojo? ¿Eres azul? ¿Eres blanco? ¿Eres negro? ¿Eres arriba o eres abajo? Nosotros nos encanta categorizar, pero viene esta persona que conocemos su pasado, conocemos su dolor, conocemos sus pecados, conocemos todo, y ahora lo vemos y no cae en ninguna de las dos. No eres perfecto, pero no eres ya el ciego. Entonces, ¿dónde te voy a poner? Y eso incomoda a la gente. Y eso todavía pasa hoy. Cuando Dios cambia tu vida, porque cambia la vida, amén. Hay personas que prefieren mantener la vieja versión tuya, porque les conviene. ¿O usted no lo ha experimentado? ¿O usted no escucha cuando se está enseñando? Mano, tú eras más fun antes. Tú eras más divertida. O tú eras más divertido. Tú eras más entretenido cuando antes tú hacías esto. Porque prefieren mantener la versión tuya, la vieja. Ya estamos viendo esa parte. Vemos el milagro de Dios, cómo transforma. Vemos como los mismos vecinos, como tú no caes en el molde de lo que ellos esperan, tú estás fuera. Y ahora vamos para los fariseos. Y aquí vamos a ver cómo la religión no reconoce el milagro. Llevan al ciego a los fariseos. Y los líderes religiosos lo examinan. Lo examinan de arriba para abajo. Y los fariseos reconocen que el hombre ve. Estamos reconociendo. Ya los fariseos reconocen, número uno,
Esta persona no veía y ahora ve. Eso no está mintiendo. Pero después, cuando le empiezan a preguntar, le dicen, mira, es que este tal Jesús me dio y me hizo esto y vi. ¿Cómo tú crees que nosotros reaccionaríamos a eso? Un verdadero siervo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Pero los fariseos se vieron un detalle. Que el milagro ocurrió, adivina cuándo. Un sábado. Y el sábado era el sábado de descanso, el Shabbat. No podía hacerse nada. Y ahí la conversación, adivina qué pasa. Cambia. No habla del hombre sanado. Hablan de la ley. El milagro literalmente está enfrente de ellos. Están viendo ese milagro. Pero su sistema religioso es más importante que lo que Dios está haciendo delante de sus ojos. A veces cuando nuestras ideas sobre Dios son más importantes que la obra de Dios, dejamos de ver. De nuevo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ocurre. No, es que, ¿cómo él va a ser salvo? Todavía no se ha bautizado. No, ¿cómo él va a hacer eso? Eso se predicó se tiene que predicar los domingos. ¿Cómo que él cree en Dios? Él fue para la iglesia en pantalones cortos. Oh my God. Podemos estar contentos por lo que pasó estas últimas 2 noches. ¿Cuántas críticas hubieron por esas 2 noches? Pregúntale a Jessica, ¿verdad? ¿Cuánta gente? Es que quiero dar mis 2 centavos. Y yo, es que nadie pidió tus 2 centavos. De que contaminación auditiva. Dice que hay un tiempo y un lugar. No, es que esa gente realmente no fueron salvas porque la gente se salva en la iglesia, no allá afuera, no en las calles. Que van a traer a una persona que estaba en la calle, que lo metieron preso por 15 años. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esos jóvenes? Y yo, exacto, que a pesar de tus dolores, Jesús te puede transformar y te puede cambiar tu vida completa. Ese es el mensaje que queremos llevarle a los jóvenes. Que una persona, y de nuevo, qué tremendo testimonio. Una persona que desde los 15 años, trabajando en las residenciales, controlando a medio mundo, pero a pesar de todo, a mí me encanta cómo él lo dice, lo tenía todo. Tenía dinero, tenía poder, tenía carro, tenía mujeres. Pero me acuerda mucho a la historia de Salomón. Salomón es la persona más sabia. Y Salomón lo dice en la palabra, que él lo tenía ¿qué? Todo. Y aún la persona que lo tenía todo decía, no tengo nada si no tengo a Cristo. Y ese testimonio, él lo tenía todo, pero también tenía odio, tenía rencor, tenía miedo, tenía perse, tenía ansiedad, tenía todo lo que uno tiene viviendo esa vida. Y no fue hasta que estuvo entre la espada y la pared, donde no tenía ninguna otra opción de que enfrentar sus consecuencias, enfrentar su dolor, enfrentar sus acciones, que Dios dice, yo puedo transformar tu vida. Y ahora mira el resultado. Miles y miles aceptando al Señor, viendo ese testimonio. Pero nos preocupamos porque es que no cae en el molde de lo que esperamos. No se supone que un predicador sea perfecto. El día que solamente el requisito para predicar sean que seamos perfectos, se cierran las iglesias. Pero también hay otro problema. Y esto continuamos la historia, porque después de que los fariseos empezaron a pelear, llamaron a sus padres. Los padres los interrogan y confirman 2 cosas. Número 1, sí, es nuestro hijo, y sí, nació ciego. Nuevamente afirmando el milagro que hubo en este momento.
Pero cuando les pregunta sobre Jesús, los fariseos, ellos se retiran, se tiran para atrás, porque tenían miedo. El texto dice que temían ser expulsados de la sinagoga. Es decir, tenían miedo de perder su lugar en la comunidad. Y ese miedo ocasiona de que ellos estén calladitos. ¿Y sabes qué? Muchas personas saben lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero el miedo lo obliga a mantenerse quieto. Lo obliga a quedarse callado. Lo obliga a dar ese paso extra. El miedo del qué dirán, el miedo de cómo yo me puedo enfrentar a la vida, el miedo de las cosas que tengo que dejar, el miedo de las cosas que yo tengo que renunciar para seguir a Cristo. Mejor me quedo callado. Pero ¿sabes qué? A pesar de que el ciego, el vecino lo critica diciendo que este era el que le recordaba su pasado porque no les convenía su testimonio, el fariseo que se concentraron en el legalismo de que fue un sábado y un sábado no puede haber un milagro, a pesar de los padres que mismo padre rechazaron el milagro que él experimentó, les voy a decir algo a cada uno de los que me escuchan: un testimonio, tu testimonio, nadie lo puede quitar. Porque finalmente vuelve el hombre. Y esta es la parte que más me encanta de la historia. Es que él vuelve a los fariseos y lo presionan. Le dicen, ese hombre es pecador. Y el hombre responde con una frase que es la más que uno recuerda hablando de Jesús. Mi gente, si es pecador, no lo sé. Una cosa yo sé. Yo era ciego y ahora puedo ver. Eso es todo lo que sé. Él no tenía que tener una teología sofisticada. Él no tuvo que trabajar la idea de la manifestación, de que esto fue sábado, de que esto, la técnica. No, él no tenía eso. Él no tenía un argumento académico. Solamente tenía algo que nadie lo puede quitar: su experiencia. Eso no lo discutimos en la clase bíblica. Yo estoy pendiente. Nadie te puede quitar tu testimonio. ¿Cómo tú le puedes hablar a alguien que no es creyente? Sí, tú puedes estudiar una maestría y un doctorado en divinidad y de teología y de historia. Tú puedes hacer estas cosas y tú puedes tener eso, pero hay muchos argumentos y muchas cosas. Nadie te puede quitar el testimonio. Mira cómo yo era. Tú me conoces, tú sabes cómo yo era y mira cómo yo soy ahora. Yo soy así porque Dios me transformó mi corazón. Me quitó el odio, me quitó el dolor, me quitó el sufrimiento, el rencor que yo le tenía a mis padres, el rencor que yo le tenía a mis abuelos, a mis amigos. Ese miedo que yo tenía de que mis amigos me traicionaran, ese miedo de yo ser una persona imperfecta. Dios me lo quitó y ahora soy un hombre nuevo. Yo soy una mujer nueva. Ese testimonio, no importa cuánta gente hable de ti, no importa cuánta gente te critique, no importa cuánta gente diga que tú eres así o asá, hasta la misma iglesia que venga y te digan, tú eres así. Ni la misma iglesia, ni yo siendo pastor, te puedo quitar tu testimonio. Porque ese testimonio te lo dio Dios. Mi gente, hay muchas cosas que no sabemos. Hay muchas cosas. No sabemos todas las respuestas. Quisiéramos, pero no. Porque algunas veces nos tenemos un guía de que las sabemos todas, ¿verdad? No entendemos todos los misterios de Dios. Pero hay algo que nadie puede quitarte: lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Tú quieres predicar? ¿Qué pasó en los últimos 2 días? ¿Qué predicó? Su vida, su testimonio. Él no usó muchas palabras de domingo, como decimos. Solamente predicó lo que él vivió. Ustedes prediquen lo que vivieron. Ustedes sean vulnerables en revelar: si yo era así y mira cómo yo soy ahora.
Y aquí hay una ironía en el capítulo, en la historia del sermón del ciego. Al final del relato Jesús dice algo impactante. Dice, para los que no ven, vean. Y los que ven, se vuelvan ciegos. Porque la ironía es, el único que comenzó ciego terminó viendo. Y los que veían claramente, más ciegos no podían ser. ¿Se acuerdan el texto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces no queremos ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Queremos vivir la vida como queremos. Porque la verdadera ceguera no es física. La verdadera ceguera es espiritual. Es cuando uno cree que ya entiende todo y deja de estar abierto a lo que Dios está haciendo. Que creamos límites a un Dios ilimitado. En fin. El hombre es expulsado. ¿Ustedes sabían eso? El ciego fue expulsado. Fue rechazado. Pero entonces Jesús lo busca. ¿Creéis en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? ¿Lo has visto? El que habla contigo. Y el hombre responde, creo, Señor. Y lo adora. Y a esta historia, para algunos es una historia triste. Para algunos la historia es cómo un hombre recibe la vista y pierde su comunidad. Eso sí, escuchamos las historias de otros. No tenemos control quién cuenta nuestra historia. Pero sí tenemos control a quién escuchamos. Porque Cristo, Él recobró su vista, perdió su comunidad, pero encontró a Cristo. Esa es la historia de Él. Yo antes era ciego y ahora puedo ver. Y ahora afirmo que aquel que me dio la vista es el que dio su vida por mí. Mi gente, quizás cuando tú transformas tu vida y tú cambias, quizás tú tienes esa, como decía, esa chispa de querer pasar al frente o esa chispa de querer de aceptar al Señor, pero tenemos miedo de que podamos perder. Le voy a decir algo, sí van a perder. Van a perder amigos, van a perder a familia, van a perder oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a caer en el molde. Incluso vas a perder gente que por fuera se ven cristianas y son parte de la iglesia. Porque sí aceptaste al Señor, pero no aceptaste al Señor como yo quería que tú lo aceptaras. O yo quería que aceptaras al Señor de esta manera. O quiero que tú te comportes de esta manera. Porque eso es lo que un verdadero cristiano haría y tú no haces eso. Sí, tú lo vas a perder. Pero vas a recobrar algo mucho más grande que cualquier cosa que el mundo te puede quitar. Que es un encuentro con el Salvador. Que antes éramos ciegos, podemos ver. Por lo tanto, la pregunta que yo les dejo, ¿quién está contando la historia de tu vida? ¿Quién tú estás permitiendo escuchar? Porque las personas van a tener varias versiones. Algunos dirán que tu pasado te define. Algunos dirán que tus errores te definen. Y otros van a decir que tu dolor es tu identidad. Pero el Evangelio de Cristo dice otra cosa. Jesús tiene el poder de reescribir tu historia. Y cuando Él lo hace, tu testimonio puede ser tan simple como aquel hombre. Tan simple pero tan fuerte como cualquier otro. Yo era ciego, pero ahora puedo ver. Y a veces, esa es toda la teología que tú necesitas. Eso es todo lo que tú necesitas. Por lo tanto, iglesia, creyentes, no se cieguen a las limitaciones del mundo. Deja que Dios obre. Y aquellos que todavía están ciegos, Jesús puede recobrar tu vida. Y a pesar de que te abandonen, tú vas a ver.
y vas a ver a aquel que dio su vida, resucitó y te ofrece la salvación. Así que toma el paso, conócelo, acércate a Él y te aseguro que no te arrepentirás. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque tú siempre nos has cuidado. Que a pesar de que la gente no hace lo que esperamos, tú cuentas nuestra historia, tú la reescribes y yo voy a escucharte a ti. Que quizás la gente me abandone, que quizás la gente me rechace y quizás yo no sea el mejor que hable, quizás no sea el más extrovertido, pero tengo un testimonio, tengo una experiencia y lo único que yo pido es que tú me ayudes a contarla. Porque eso es todo lo que tú nos pides. Contar cómo tú transformas nuestras vidas y ofrecerle a la gente a aquel que puede transformar su vida. Así que gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.